Hola, en este video y tal como prometí en mi reseña sobre el túnel de Ernesto Sabato que estará apareciendo aquí arribita una tarjetita para que lo vayan a ver, estaré haciendo un video sobre mi experiencia, mi opinión y mi comentario de la obra de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Y bueno, como siempre en la primera sección de este video voy a estar comentando acerca de la edición de este libro y el cómo me acerca a él. En este caso vemos que es de la editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, específicamente el número 688, característico ya Porrúa por tener su colección de colores y catalogarlos según su género y color. Aquí están las primeras páginas, incluida la ficha técnica. Vemos que El viejo y el mar, por lo visto, fue escrito en el 52, en 1952, si me decido enfocar la cámara bien. La primera edición de esta colección se imprimió en el 98 y en este caso es la sexta reimpresión que se imprimió en el 2019. Bueno, como siempre en estas ediciones de la colección Sepan Cuántos, detrás precisamente se encuentra el índice, que en esta ocasión se compone de un prólogo y estas tres obras de Ernest Hemingway, pero de la cual solamente voy a estar dejando mi opinión y comentario acerca de El viejo y el mar. Y bueno, acerca de cómo me acerqué a este libro, originalmente yo planeaba comprarme la edición de la editorial de bolsillo, que es un sello de Penguin Random House, pero lamentablemente las opciones para comprarlo eran muy caros y encontré esta opción mucho más económica y con dos obras más de Ernest Hemingway, así que dije, no, pues mejor me compro esta y tal vez en un futuro, cuando tenga más dinero, me vuelvo a comprar la edición del viejo y el mar, pero en la editorial de bolsillo. Había escuchado mucho acerca de esta novela, por ser un referente en la literatura universal, pero tengo que admitir que jamás había sabido a ciencia cierta de qué se trataba el libro hasta que le di una oportunidad a la lectura. Y de hecho, cuando me encontré con el libro, se me vino a la mente un pequeño flashback de la película 10 cosas que odio de ti, en donde la protagonista comenta algo sobre Ernest Hemingway y es un comentario un poquito contra el autor y su obra, y me dije para mis adentros que tenía que leerlo y ya después podría hacerme mi propio comentario y ya después podría incluso ver la película para saber qué es exactamente lo que decía la chica. Así que decidí comprarme esta edición, como siempre. De hecho, aquí vamos a abrir un poquito el libro para ver cómo es por dentro. Como siempre, Porrúa con sus hojas amarillentas, cosa que está muy bien para la vista. Con su interlineado, su espacio de márgenes. Muy bueno, por cierto, ya he estado leyendo algunos libros de este editorial y me parece muy buena. Creo que estaré comprando más libros de Porrúa si encuentro en las bibliotecas locales de aquí, donde vivo. Y bueno, un dato curioso sobre el libro es que en realidad, cuando lo abrí por primera vez, tengo ciertas manías con los libros, es decir, que tengo ciertas actitudes que tengo que realizar a la hora de leer o previo a la hora de leer, y entre mis pocas y extrañas manías está el oler los libros. Cuando lo olí, por alguna extraña razón, encontré que olía a una sección de mariscos de un supermercado. No sé por qué, incluso lo corroboré con mi hermana y con mi padre, y sí, ellos también confirmaron que de hecho el libro olía un poco a mariscos. Mi padre me comentó que tal vez por la calidad de la tinta puede llegar a tener ese olor. Y fue algo muy extraño que se me hizo, porque después de todo se llama El viejo y el mar y aparece aquí un gran pez espada en la portada. Así que me generó mucha más curiosidad de este libro. O tal vez haya sido una especie de efecto placebo, aunque a día de hoy aún puedo percibir un ligero aroma a mariscos. Cosa que aún se me hace un poco extraña, pero que ayudó a que fuera una experiencia más inmersiva a la obra del autor que voy a comentar a continuación. Y bueno, como siempre, en las ediciones de Porrúa vienen con un pequeño prólogo acerca del autor, su vida, su obra en general y el cómo fue desarrollando su proceso de escritura a lo largo del tiempo para llegar a culminar en estas tres obras. Se nos comentan, por ejemplo, que en la escuela era un gran atleta, muy malo con sus notas, participó en la Primera Guerra Mundial en la unidad de los Arditi, que fue una unidad especial de combate italiano, que estuvieron al frente de la línea. Después de eso recibió medallas de honor, fue periodista y viajó por el mundo, se casó y se divorció unas 3 veces, y bueno, también era un experto en el box, en la caza, en la pesca, cosa que se refleja muy bien en las descripciones de su libro El viejo y el mar. Y bueno, acerca del libro en sí. De forma somera, el argumento se centra en un hombre viejo que tras 84, si no me equivoco, 84-85 días sin poder pescar nada, en un pueblo costero ubicado en Cuba, sale un día a la mar y no vuelve sino hasta encontrar un gran pez y lograr traerlo a casa. Ernest Hemingway hace gala de un lenguaje técnico bastante preciso a la hora de describir todo el proceso que envuelve a la pesca, así también todas las herramientas, todos los artilugios que tiene que utilizar el viejo, e incluso es ampliamente descriptivo tanto en el ambiente como en las acciones que ejerce, cosa que ciertamente puede generar la impresión de que es un bruto a la hora de escribir,
porque usa una gran cantidad de recursos descriptivos para realizar una sola acción del viejo y también para describir el ambiente. Sin embargo, en mí provocó un efecto de inmersión absoluta. Y si bien al inicio no entendía el vocabulario empleado, con el paso del tiempo, y a la vez que fui investigando las palabras y sus definiciones, pude ir comprendiendo exactamente lo que estaba sucediendo, como si de una película se tratara. Y sí, en algunas personas puede llegar a ser fatigante, pero ciertamente, por la brevedad del texto, que por cierto comprende exactamente la mitad de este libro, si no me equivoco, sí, todo esto es El viejo y el mar, y aquí inicia su segunda novela, Las nieves del Kilimanjaro, hace que sea, si bien una experiencia corta, pero intensa. Es evidente que contiene elementos pseudo-autobiográficos del autor, tanto en el aspecto psicológico del viejo como en los demás personajes, así también al hacer, como ya dije, gala de una amplia gama de elementos discursivos y descriptivos, para lograr comprender qué es lo que está sucediendo a cada párrafo. Y es que, volviendo al argumento, y de forma muy somera para no hacerles ningún adelanto o spoiler, como les gusta decir a algunos, el viejo logra atrapar a un pez. Sin embargo, tiene que luchar 2 días y 2 noches, más una noche más y un día más de regreso, contra el pez y los carroñeros del mar, es decir, los tiburones. Termina con un giro en la trama impresionante, que me dejó con la boca abierta, con las ganas de volver a leer el libro solamente para volver a encontrar ese giro en la trama justamente en los últimos párrafos. Y es que, como ya dije, si bien tiene elementos pseudo-autobiográficos a nivel psicológico, se puede notar una profunda y amplia depresión en el protagonista de la obra, así como una convicción de esperanza. Esa convicción de que si bien el sufrimiento es parte inherente de la vida y de cualquier experiencia y profesión, con esfuerzo, dedicación o tal vez con una inmensa fuerza de voluntad o terquedad, pueden llegar a lograrse cosas asombrosas dignas de admiración y dignas de sentirse orgulloso de uno mismo. Y bueno, así como aparece en la sinopsis de la obra al reverso, se nos dice que es una parábola de los afanes humanos con sus fracasos y sus triunfos. Y en efecto, logra hacer eso. Si nos logramos poner en los zapatos del viejo que se va a pescar en Cuba y que no regresa sino hasta 3 días después, podemos llegar a reflexionar sobre nuestra forma de interactuar con la gente, cómo a veces somos más queridos de lo que uno puede pensar, también cómo es que somos más capaces de lo que podemos lograr imaginar. A pesar del sufrimiento, de la fatiga, de los dolores, de las heridas, si el espíritu de una persona es lo suficientemente fuerte y está dispuesto a confrontarlo, puede llegar a ser algo extraordinario, tanto en nuestra vida como para en la vida de los demás. Sin duda alguna voy a querer comprarme el libro, esta vez en la edición de bolsillo, solamente para tenerlo de colección y volver a leerlo y volver a asombrarme de esta fantástica historia. Los otros 2 relatos que se nos vienen aquí también son muy interesantes y de hecho nos ayuda a comprender un poco más de la psicología del autor, así como a apreciar un poco más El viejo y el mar. Así que recomiendo ampliamente esta lectura para aquellos que dispongan de algo de tiempo para leer durante la semana, considerando que es una novela corta, de tan solo 63 páginas en este formato. Y si le pueden dar una oportunidad a otros relatos de Ernest Hemingway, obviamente, lo recomiendo en esta edición. Y también recomiendo que dispongan de algo de tiempo para leerlo, porque si bien uno lo puede leer de una tajada en un solo día, a menos que se tome el tiempo de investigar las definiciones de algunas palabras o de ciertos términos, tales así como los elementos de un barco, o de las cañas de pesca, o de ciertas acciones que puede realizar el autor, o de las especies de animales que aparecen en el libro, no creo que se vaya a poder apreciar el colorido estilo de Hemingway. Así que recomiendo ampliamente esta lectura para aquellos que quieran darle una oportunidad a este autor y a su obra. Y como espero que se vuelva costumbre en este canal, voy a hacer un adelanto de las próximas lecturas que voy a realizar junto con un adelanto del libro del que se tratará el próximo video a subir. Y es que de hecho ya ando con las ganas de querer leer Duna, que por cierto hice un unboxing en un video que de hecho es el primer video del canal y que estaré dejando otra tarjetita. Y si bien es en inglés y me voy a tardar bastante en leerlo, no creo que vaya a subir una reseña al canal sino hasta poder leer toda la saga, o bien hasta poder ver la película que se estrena dentro de un mes más o menos, que de hecho esto lo estoy grabando a mediados de febrero, y la película se estrena a mediados de marzo y tal vez lo voy a ver hasta final de marzo, y como no quiero demorarme demasiado, pues solamente voy a decir que voy a leer este libro, pero para el canal voy a estar haciendo la lectura de El cantar de los Nibelungos, un libro al cual ya había querido leer desde que estoy en la preparatoria, desde que estuve en primer año de preparatoria. Y bueno, voy a hacer la apertura del libro justamente aquí, como siempre lo hago. Aquí está la edición. Está nuevo el libro. Y de hecho, para revelar una de mis manías, voy a olerlo. Ok, no huele exactamente como El viejo y el mar, y eso que ya le di otra olida a este libro. Y bueno, es bastante más gruesecito. Creo que es más grueso que El paraíso perdido, de John Milton.
Y bueno, aquí voy a estar leyendo. El Cantar de los Nibelungos tiene igual rango que otras grandes epopeyas medievales de Occidente. Es una expresión del alma de un pueblo que empieza a estar consciente de su individualidad. La obra trata de una gesta antiquísima, leyenda de un remoto tiempo heroico, por siglos transmitida únicamente por tradición oral, que sufrió infinitos cambios y transfiguraciones. En este poema, los numerosos ciclos de leyendas que las diferentes tribus germánicas elaboraron durante las grandes migraciones, gradualmente se fusionaron. Toda la materia legendaria fue refundida en el medioevo tardío y solo más tarde, en el siglo XIX, redescubierta por el romanticismo, conciliándose en uno de los tesoros de la literatura alemana. La mezcla singular de lo remoto mítico y los siglos medievales es lo esencial y característico, así como uno de los mayores encantos de este monumento literario. En esta edición, de hecho, dice que es una traducción e introducción de Mariana Oeste, por lo que va a ser muy interesante poder leerlo y subirlo al canal. Y bueno, aquí me voy despidiendo en este video. Muchas gracias por escucharme, por darme la oportunidad de contarles y referirles El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Espero que le puedan dar una oportunidad, así como una oportunidad a los videos que ya hay en el canal, por si los quieren ver. Y si quieren adquirir esta edición, de hecho no me costó más de 70 pesos mexicanos, y eso que lo pedí en línea, así que en las librerías debe costar más o menos lo mismo. Y bueno, para despedirnos, el patito. Danos un adiós, patito. Hasta la próxima.